Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides sean todos a este nuevo capítulo de Tres Estrellas, su programa favorito de análisis político sin verdaderos analistas políticos. Un proyecto autogestivo desde la ciudadanía para la ciudadanía. ¿Y cómo están el día de hoy? Ya me gustó esta presentación así de locutor, no sé. Y bueno, el día de hoy se viene cargadito. Si el último programa nos tiramos a criticar los fallos y los errores del señor presidente y de su partido, el día de hoy yo lo presiento. Yo lo presiento que nos vamos a poner rojos, inclusive ahí rozándolo guinda, y es que se vienen temas muy interesantes como la legislatura número 65 ya inició y hay unos personajes muy nefastos y escabrosos ahí. El tema del que todos están hablando y no nos podíamos quedar atrás, Vox y el PAN reunidos, hay un Agustín Laje de por medio, se reunieron los fascistas en el Senado de la República y por último tenemos también que el día de hoy, noticia de último momento, y aquí está el reporte, quitaron el monumento a Cristóbal Colón en Ciudad de México y van a poner la estatua de una mujer indígena. Y por último, tenemos Amazon. Ahorita van a ver las imágenes por ahí, pero Amazon pone su almacén en uno de los barrios más pobres de Tijuana. Y pues bendito capitalismo, ¿no? Pero ya basta de tanto que esté hablando yo. Y déjenme presentarles, como siempre, a mis queridos y mi querida amiga que me acompañan el día de hoy. Valentina, ¿cómo estás en esta noche? Estoy emocionada y con muchas cosas que decir, la verdad. Son temas bastante jugosos, tenemos de dónde sacarle. Sin duda alguna. César, ¿cómo estás? También bastante emocionado, son temas interesantes, son buenos. En la semana salió bastante de qué hablar, ¿no? Entonces, igual considero que va a haber bastante discurso rojo en esta sesión, ¿no? Pero va a estar interesante. Y bueno, Ángel, gracias por acompañarnos. Ahí te extrañamos la semana pasada. Ahí está la cápsula. Pero bueno, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te encuentras? Ahora sí estamos excelente. Lo siento por no acompañarlos, estuve un poco enfermo, pero estamos al 100 y estamos con este combustible que se llama Partido Acción Nacional, bajito lo digo, y tantas cosas más que hablar, porque muy a pesar de todo lo que pasa, parece que a muchas personas se les olvida la historia, se les olvida las condiciones materiales, y tenemos cosas por lo menos chistosas y por el otro lado tan complicadas. Y ya estoy con ganas de empezar a platicar sobre esas historias. Y bueno, vamos a adentrarnos ya a tema. Y pues el tema del día de hoy que nos concierne. Amazon, ¿no? Bien, ahí están viendo todas las fotos que tenemos preparadas el día de hoy. La nueva legislatura. La legislatura sexto quinta sería. Ahí ustedes disculpan mi ignorancia, pero no sé si alguno de los compañeros lo acompañan, me pueda corregir. Es la legislatura número 65. Pues, ahí sí me pueden ayudar, pero bueno. En esta nueva legislatura, la Cámara de Diputados, ya entraron los diputados que elegimos los ciudadanos y ciudadanas mexicanas, el 6 de junio. Y dentro de esos personajes, bueno, por ejemplo, está Rubén Moreira, que va a estar coordinando la bancada priista. Moreira, un señor deleznable, que representa muy bien al priismo, ¿no? Por el lado guinda, el movimiento del pueblo, el movimiento de las bases, pues convirtiéndose en un movimiento que recibe abiertamente e irónicamente con los brazos abiertos a los traidores del pueblo, como puede ser Leonel Godoy, exgobernador de Michoacán por el PRD, o a la burguesía personificada de Patricia Armendariz, ¿no?
Eso es más o menos lo que vamos a tratar de hablar aquí, no de procesos legislativos, sino de estos personajes que vienen en la nueva legislatura y que vamos a estar viendo por lo mínimo estos próximos 3 años. Valentina, ¿qué opinas de estos personajes, de esta nueva legislatura? Pues mira, yo la verdad, de los comentarios que más he escuchado, sobre todo por parte de personas cercanas a mí, o no necesariamente cercanas, pero con las que he entablado conversación, la preocupación constante era que la legislatura fuera mayormente de el partido de Andrés Manuel, ¿no? Porque tienen este miedo, pues inventado, si me lo permiten, de que él se vaya a reelegir y pues piensan que si la legislatura es mayormente de Morena, así va a ser. Sin embargo, la verdad es que a pesar de que la legislatura sea mayormente de Morena, los personajes que están dentro de esta legislatura, pues no sé qué opinen ustedes, pero a mí me parece que van como en contra de muchas de las propuestas que tiene este partido. O sea, el hecho de que, en primera, el hecho de que la legislatura sea mayormente morena no quiere decir para nada que el presidente se vaya a reelegir, ¿no? También, obviamente, pues ya se estableció, como se ha establecido antes, que entre los diferentes partidos que están en la legislatura, pues habrá colaboraciones, ¿no? Pero pues, ¿qué colaboraciones va a haber cuando en realidad son todos pues ingredientes de la misma sopa, la verdad? Y yo a ustedes me gustaría también hacerles una pregunta. ¿Ustedes de verdad piensan que la gente sigue teniendo esperanza en el proyecto de Morena o en realidad solamente votaron por Morena porque era lo menos peor? Andamos recios. Andamos recios ya con esas preguntas, ¿no? No, y sin duda, creo que es algo muy delicado y tal, lo vamos a hablar con el tema de Vox y el PAN, que tratan de seguir justo con esta política del miedo, ¿no? Rápidamente, ya es la legislatura 65ª legislatura, y bueno, Ángel, ¿qué tienes para responder a estas preguntas, no? Hiciste una pregunta que muchos, pero muchísimos mexicanos tienen en sus cabezas, porque al principio sabíamos que Morena sí era como el movimiento del pueblo, de este luchador Andrés Manuel López Obrador, que al principio tenía incluso más aceptación que ahorita. Ahorita está un poquito polarizado, y ni tanto como lo quiere mostrar la oposición. Y mucha gente decimos, oye, ya no nos están... Bueno, en sí nunca nos representaron del todo personas obreras, o por así decirlo. Pero parece que cada vez se está acercando más y más y más estos dirigentes burgueses, estos dirigentes tecnócratas, y, y sabemos que desde el principio era así, pero creo que cada vez es más evidente. Sin embargo, yo sigo diciendo que mucha gente sigue votando porque tenemos una oposición que es mínimo un chiste. Está dando patadas de ahogado y no sabe decir otra cosa que tonterías tirándole al presidente o creyendo que hay un comunismo en México, que es lo más ridículo que he oído. Creo que sí, Morena está perdiendo aceptación, incluso hasta en los municipios. En mi municipio lo puedo decir, que están entrando personas que no creen los ideales de Morena y que prácticamente se están saliendo de otros partidos porque saben que Morena es importante, que Morena tiene un golpe muy fuerte porque lo tiene el presidente, porque es la cara del presidente. Pero creo que sí se está alejando de sus bases, y una vez creo que lo comentó el mismo presidente, que si veía que se le estaba yendo de las manos Morena, él se iba a salir del partido. Y parece que es lo que está pasando. Cada vez se está volviendo otro PRI. No del todo, está muy lejos también, porque el PRI ha hecho cosas horribles y no los voy a comparar, pero sí se está alejando de ser ese partido del pueblo. César, ¿qué opinas justo de esta 65ª legislatura? Y bueno, de la pregunta que plantea la compañera Valentina,
Igual ahorita yo ya estoy preparando aquí porque ya tengo aquí la lista de los diputados que pues ya entraron. Y hay ciertos nombres que quizá conocemos, entonces, para ir preparando eso, ¿qué opinas? A grandes rasgos de esta legislatura, de la pregunta que hace la compañera. Bueno, creo que de las elecciones pasadas, bueno, Andrés Manuel hizo su mérito con todos los años de campaña que llevaba por detrás, con los dos intentos fallidos que tenía por la presidencia. Yo considero que hubiera ganado la presidencia con Peña Nieto, hubiera sido como más arrasadora en cuestión de votos, si no hubiera hecho como el show que hizo en, en Reforma, creo, el plantón de una semana, más o menos o más, que hizo después de las elecciones que perdió con Calderón, pero pues ya tenía historia, o sea, el presidente ya tenía historia haciendo sus recorridos también por todo el país, ¿no? Lo que mismo trató de imitar de una manera bastante deplorable Anaya, y pues Real era la opción más viable, con su intervencionismo, ¿no? O sea, yo lo veo así, desde la perspectiva de que él maneja un intervencionismo en la economía mexicana para romper con todas estas políticas neoliberales, y era la mejor opción, era lo menos peor, ¿no? De los candidatos. Y aunque ahorita la gente está muy dividida, sí, ya, porque pues no, pues también consideran que Andrés Manuel es un ser omnipotente, que todo lo puede, que con el dedito puede mandar a todo el país, pues la verdad es que no, ¿no? Pero igual, pues gente que votó por él, pues está muy desilusionada, ¿no? Y sí, o sea, la verdad, la agenda política de la Cuarta Transformación no es lo que pues se planteaba y cómo se pintaba, ¿no? Y con respecto a los personajes que se llegaron a meter, pues es esta misma línea, ¿no? O sea, el gobierno no se tuvo que aliar con cierto grupo empresarial, ¿no? No podría llevarle la contraria a todos los grupos empresariales. Si bien un sector empresarial se le está oponiendo, es porque se le cerraron varias ventanas de negocio, ¿no? Con toda la agenda política que está manejando, y con toda la agenda económica también. Pues cerró bastantes negocios que durante los sexenios pasados estuvieron abiertos y generaron grandes cantidades de riqueza en pocas manos, ¿no? A través de mecanismos tanto ilegales como legales. Pero el presidente tuvo que aliarse con un sector empresarial. No puede llevar no podía poner todos sus planes sin el apoyo de la burguesía, claramente. Entonces, pues esto también lo vemos con algunos personajes que se metieron, ¿no? Y están dando su apoyo al gobierno, que son gente de la más alta casta del país. Entonces, eso yo podría decir. Por supuesto, y ahorita que leemos con la nota de Vox, pues, ¿dónde está el comunismo, no? Y me voy adelantando un poco, cuando tus candidatos son parte de la propia élite, ¿no? Pero bueno, aquí ya tenemos los nombres, iniciando por el PAN, Santiago Krill Miranda, exsecretario de Gobernación; Alejandro Moreno Cárdenas, que es el líder nacional del partido, por la vía plurinominal, consigue su curul; bueno, Margarita Zavala y Gabriel Cuadri, pero eso es en el Congreso de la Ciudad de México; Agustín Basabe por parte de la ciudad, Agustín Basabe por parte del Movimiento Ciudadano; a ver, ¿quién más? Interesante. Y bueno, por parte de Morena, Gerardo Fernández Noroña regresa, ganó la reelección por Iztapalapa y va a volver a competir, ¿no? Él va por parte del PT, él al sí lo votaron. Y por parte de Morena, pues tenemos estos personajes, ¿no? Patricia Armendáriz, que ahorita lo veníamos comentando; Leonel Godoy, y personajes que va a estar interesante, ¿no? Aquí están viendo en pantalla cómo se compone la Cámara de Diputados actualmente: 197 diputados para Morena, le sigue el PAN con 112, el PRI con 71, el Partido Verde con 42,
el Partido del Trabajo 39, Movimiento Ciudadano 23 y el PRD, salvando el registro, con 15. Ningún partido de los que ya perdieron el registro a nivel federal, llámese PES, Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas, pues logran alcanzar algún curul en el Congreso de la Unión. ¿Algún comentario sobre estos personajes que mencioné? Algún diputado o diputada que digan hay que estar echando el ojo. ¿Qué opinan? O pasamos ya a hablar sobre el fantasma que recorre México, el fantasma del comunismo y de López Obrador. Oye, pues yo no sé si sentirme preocupada o afortunada de que Patricia Armendáriz considere que México es un proyecto económico lo suficientemente digno para que una shark como ella ponga su empeño en este proyecto, ¿no? La verdad, pues nada, la verdad estoy un poco sorprendida con las declaraciones de Vox después de tener esta noticia, porque claramente, y yo creo que lo saben, porque claramente esto es ilógico, ¿no? Claramente no hay comunismo, y lo saben, hasta borraron el tweet, que bueno, ahorita hablamos de eso, pero pues yo creo que eso sería todo. Justo, ¿no? Como Patricia Armendáriz pondría en un tuit, ella que es de la cúpula de la pirámide, entendió cómo la base sufrimos, ¿no? Que la base también siente, que al parecer la clase obrera, la clase trabajadora tenemos sentimientos, somos capaces de sentir y no únicamente de producir para alguien más, ¿no? Muy delicado. Entonces, ¿les parece si pasamos a Vox y el PAN? Para quien no conozca, Vox es este partido de ultraderecha rozando el fascismo, no llamarlos fascistas, que tienen a sus juventudes neonazis, que hace unos meses tenían ahí una chava de saco azul llamando que el enemigo es el judío y quién sabe cuánta barbarie más. Y el PAN, que al parecer no tiene estrategia política, que yo hubiera creído, si les soy honesto, que después de la derrota del 2021 en las elecciones, pues empezarían a cambiar su estrategia política, pero que la segunda fuerza política del país, como lo estábamos viendo en el Congreso, elija, bueno, los senadores de esta fuerza, porque ya ahorita podemos hablar un poquito de la ruptura que se hace ahí, dentro del propio PAN, pero que los senadores manden a llamar a Santiago Abascal, a Vox y todo lo que representa la ultraderecha, a Agustín Laje, que, perdón, pero podrá ser mi colega politólogo, pero para mí es un ignorante, un machista, homofóbico, que no entiende ni lo que dice y que nada más sirve para los intereses de quien lo financien, pues qué tan mal está el PAN, ¿no? Y para ya yo no hacer tantos corajes, adelante, Valentina, el micrófono es todo tuyo. ¿Qué opinas de lo que está pasando? Híjole, pues, ay, es que opino tanto que no sé por dónde empezar. La verdad es que, a diferencia de ti, yo sí voy a decirlo con todas sus letras, Vox sí es fascista, o sea, encajan perfectamente en la definición. Aparte de ser racistas, homofóbicos, misóginos, supremacistas blancos, y bueno, ni siquiera se diga colonialistas, porque tienen como esa extraña fantasía de volver a conquistarnos, aún habiendo demostrado que no tienen ni idea de nuestra historia, o sea, como mexicanos, ¿no? Porque ya vimos que se equivocaron, que dijeron que nos liberaron del régimen de los aztecas, cuando en realidad, pues, eran los mexicas. Pero bueno, el hecho de que el PAN se haya aliado con un partido de este calibre, no quiere decir que el PAN esté renaciendo, o que esté naciendo un nuevo PAN, ¿no? Así haya sido exclusivamente esta alianza a través de la palabra, nos están mostrando que están saliendo del closet equivocado, ¿no? Y por supuesto nos demuestran una vez más que no buscan el bienestar para el pueblo, sino para unos cuantos. Continúan constantemente con la opresión del pueblo. Y este pueblo al que me refiero no necesita que sus partidos frenen el comunismo, entre muchísimas comillas, cuando su país tiene políticas que son súper neoliberales, porque, ok, Andrés Manuel podrá criticar muchísimo el neoliberalismo, pero eso no quita que su gobierno siga siendo neoliberalista. Y
yo pienso que lo que más podría, la mejor estrategia que pudo haber tenido el PAN es empezar a escuchar y dejar de hablar, empezar a escuchar las problemáticas de las que se habla constantemente. Y claro que son de actualidad, ¿no? No vamos a empezar a resolver las problemáticas del sexenio pasado. Y con lo de Agustín Laje, pues oye, es que de verdad eso ya es un chiste. El hecho de que hayan traído a un autor donde múltiples veces, o sea, y es que ahí vuelve a lo mismo, se necesita que los partidos empiecen a actualizarse, no solamente en TikTok, sino también en Facebook y también ha estado en YouTube. Hay varias personas que están desmintiendo las referencias que utiliza Laje en sus discursos y en su libro famosísimo que es el libro negro de la nueva izquierda. Si están constantemente desmintiendo y mostrando que estos libros y que estas referencias no son fidedignas, que son falsas, que son exageradas, que tienen noticias amarillistas, entonces, a ver, tú no vas a poner aquí a profesar la verdad de la salvación que nos van a otorgar los españoles. Oye, pues dame dos, espérate. Claramente la gente tuvo una mala reacción en redes sociales y pues también en conversaciones entre ellos, pues claramente no van a estar de acuerdo con esto. Y lo saben tanto, o sea, están tan conscientes de eso, que tuvieron que borrar el tweet. Ni siquiera creo que pasaron 24 horas cuando ya lo habían borrado. Entonces, pues por un lado me alegra que la gente haya tenido una reacción de ese tipo, porque me hace saber, pues, que están conscientes de que a pesar de que algunos piensen que lo que tenemos es comunismo, también están conscientes de que no sería para nada un progreso pasarnos al fascismo. Antes de ceder la palabra al compañero Ángel, y aprovechando, te quiero hacer una pregunta. No sé si viste por ahí el tweet que pone las brujas del mar, o quieres que te lo lea, porque creo que es algo interesante y para conocer un poquito tu opinión. Ay, creo que sí lo vi, pero ¿me lo puedes ahorita leer, por favor? Va. En el Twitter de los senadores del PAN ponen: para la defensa de la democracia, la libertad y la propiedad privada, hoy firmamos la Carta de Madrid, ¿no? Que ahorita platicamos un poquito de los objetivos que tiene. Y las brujas del PAN dan un retweet y ponen: ok, entonces las mujeres tenemos un gobierno misógino con una autoproclamada oposición misógina. De verdad es que es difícil no sentir algo similar al desamparo, al menos desde las instituciones y los poderes del país. En los tiempos, vaya tiempos a los que nos enfrentamos las feministas. Yo tengo una duda, hablo desde mi ignorancia, hablo como una persona que se identifica como hombre, que tiene un entendido de lo que es el feminismo, pero no las brujas, y qué significan los grupos de poder y los movimientos sociales, por mis análisis, como por mi carrera, pero no las brujas del mar. Están más relacionadas justo al PRI y al PAN que a otra cosa. Precisamente eso iba a decirte ahorita. Sí había visto el tweet y justamente pensé eso. O sea, sacaron una guía de cómo informarte para votar estas elecciones. La sacaron ahí pues cerca del 6 de junio, y pues ahí obviamente se veía la propaganda que te intentaban meter, ¿no? De sí, vota por el PRI, checa las propuestas por las mujeres. O sea, como no quiero meterme ahí a criticar ramas, pero pues oye, si tú estás diciendo que ningún partido político va a ser lo suficientemente feminista, entonces ¿por qué estás aceptando propaganda política del que está a la superderecha? Es completamente ilógico. Y aparte, oye, ¿se sienten desamparadas las mujeres blancas hegemónicas? Wow, pues qué mal. O sea, ay, que no has visto Scream. Creo que en Scream aparece una escena donde una de las chicas está en peligro y contacta al 911. Bueno, al 911, no al 911. Lo contacta vía internet y cuando le preguntan cuál es el problema pone mujer blanca en peligro e inmediatamente llegan las patrullas. Pues así aquí
en el momento en el que las mujeres blancas y hegemónicas empiezan a decir, no nos sentimos desamparadas, oye, espérate, aquí estamos, nos sentimos mal, desprotegidas y preocupadas, entonces es cuando se empieza a llevar la atención hacia estas problemáticas. Pero las mujeres racializadas y no hegemónicas que llevan literalmente décadas visibilizando estas problemáticas, solamente se les llama flojas, se les llama ridículas y exageradas, ¿no? Entonces, pues ahí yo vuelvo a mi punto inicial. ¿Por qué tenemos, bueno, el punto más bien que tocaba el programa pasado, ¿por qué tenemos esta necesidad tan insistente de aspirar a lo extranjero? Yo creo que podríamos aprovechar muchísimo más nuestro potencial como país y también por parte de las mujeres, si nos diéramos cuenta y analizáramos desde una perspectiva local los problemas que estamos enfrentando. Una excelente reflexión. Y bueno, César, ¿qué opinas de lo que está pasando con Vox, con el PAN? ¿Qué crees? ¿Que se metió un balazo el PAN en el pie? ¿Qué opinas? Adelante, César, ¿qué opinas? Sí, perdón, es que pues es bastante preocupante, ¿no? Porque aunque los integrantes del PAN que firmaron la carta y que estuvieron en la reunión lo quisieron ver como una simple reunión de amigos casi, ¿no? Una reunión inofensiva, ¿no? Donde se juntaban personas con los mismos, con la misma moral, con los mismos ideales, a charlar, nada más, ¿no? Cosa que, pues, no es tan cierta, ¿no? Porque si se están juntando, o sea, ya el PAN ya se está, o por lo menos una gran parte de él, o una parte de él se está radicalizando. O sea, ya no están como en su posición entre sí, ¿no? Sino tal cual ya están tomando cartas en el asunto para tomar una rienda en el futuro, ¿no? Meter esta parte de el plan de Dios, ¿no? Dentro del discurso de este influencer, creo que me parece, porque no sé qué sea. La verdad yo no lo topaba muy bien. Es un bot. Exacto, o sea, tiene su cierta su cierto interés, ¿no? O sea, toda esta línea de derecha la vimos igual con el golpe de estado que se dio en Bolivia, ¿no? Con con el golpe de estado junto con la presidenta que entró con la Biblia, ¿no? Y fue todo un show mediático, ¿no? Y aunque esta reunión no lo fue tanto así, pues todo este discurso sí religioso, conservador, hispanista, porque con Vox ahí, con varios también personajes que estaban ahí en la reunión que se declaran hispanistas, pues ya es una radicalización, ya están tomando una forma, ¿no? Y estos fantasmas que se ven, ¿no? Como el comunismo, cuando son simples movimientos de emancipación, ¿no? Social, el feminismo, la búsqueda de derechos laborales, la búsqueda de igualdad, la búsqueda de emancipación de la mujer, ¿no? Pues son procesos y luchas que incluso no tienen siquiera un aspecto como de izquierda o no se identifican siquiera como un movimiento de izquierda, porque hay feministas que están aliadas totalmente con movimientos de centro derecha, por ejemplo, ¿no? Está el feminismo pues igual privilegiado, ¿no? Como decía Valentina, de estas mujeres blancas, burguesas, que pues ahora siguen con la misma dinámica, ¿no? Que sí tienen una opresión detrás por ser mujeres, pero también a la vez oprimen a mujeres obreras, ¿no? A través de la explotación laboral. Y a invitar también a personajes como Agustín Laje,
en la reunión, pues se me hace bastante deplorable, ¿no? O sea, todo el discurso que maneja no se debe permitir aquí en México, ¿no? O sea, totalmente se debe rechazar, porque son movimientos intolerantes, ¿no? No se debe tolerar la intolerancia, ¿no? Que maneja, por ejemplo, Agustín Laje con su homofobia, su conservadurismo religioso, ¿no? Y con sus discursos igual anti-emancipación de la mujer. Entonces son discursos que no se deben permitir aquí en México, ¿no? Esa intolerancia no debe ser tolerada. Hasta cierto punto, pues la tolerancia debe recurrir a la intolerancia para permanecerse, ¿no? Porque la intolerancia, pues, niega toda vía de discurso, ¿no? A través del cambio, lo cual la tolerancia, pues, no hace, ¿no? La tolerancia a través del diálogo, pues, se puede modificar un discurso, ¿no? Entonces, pues ya se va a ir radicalizando un poco conforme pase el tiempo, a mi parecer, tanto el eje más el eje de derecha, porque el eje de izquierda lo veo sí presente en el país, pero no con una fuerza política que podría tener la fuerza política ya del PAN, ¿no? Entonces es bastante preocupante que pues la derecha se empiece tanto a radicalizar como a unir y a formar y a germinar ciertos pensamientos que en estas reuniones se pueden dar, ¿no? Estos pensamientos tan conservadores, tan fascistas, no se va a repetir, no es posible que se repita tal cual, ¿no? Un discurso fascista como se dio en la Alemania con el partido de Hitler, ¿no? O con Mussolini, ¿no? En Italia. No va a ser el mismo discurso, pero va a tener ciertas similitudes, ¿no? Entonces, hay que ver cómo se manejan y qué tipo de discurso manejan. Y pues ya le doy la palabra a Ángel, ¿no? Porque también se ve ansioso de participar. Sí, no, bueno, antes Ángel, hay un análisis. Ahorita me voy a esperar, pero nada más quiero como que quede clara una cosa. El fantasma que está recorriendo el mundo y México, y bueno, América Latina, no es el del comunismo, no es el de la izquierda, de la marea progresista, de la clavada tumba burros. La realidad es que estamos viendo un giro a la ultraderecha en todo el mundo. Llámese Jair Bolsonaro, Jeanine Áñez, ¿no? La señora Jeanine en Bolivia, Piñera y sus carabineros en Chile, porque llámenlo como quieran, pero la represión al pueblo y dejar tuerto a tu pueblo, eso es de derecha. Y justo en estos países de Europa Occidental está agarrando fuerza la derecha. Y eso es alarmante. Pero bueno, Ángel, ¿qué opinas de todo esto que estamos platicando? Tanto coraje interiorizado. Es que no puede ser. No puede ser estas cosas porque por una parte digo, me encantó que mucha gente criticara eso. Incluso en el mismo PAN se criticó, incluso su presidente y exponentes fuertes tuvieron que salir a la luz a hablar y hacer sus maromas para tratar de arreglar todo este rollo. Mientras Agustín Laje estaba, no entiendo todo el miedo que le tienen a la izquierda y no se deben de dejar y no sé qué tanto. Óyeme, volvemos a la misma narrativa donde el opresor, donde la hegemonía cree que ellos son los oprimidos y que ellos son una minoría que quieren darle libertad a todos, porque quieren propiedad privada. Y como lo decía Marx, ni propiedad privada tienen muchas personas que hablan eso. Estoy hablando de la gente a pie. Quieren libertad. ¿Libertad de qué? Quieren un libre mercado donde las empresas manejen todo. Quieren la buena cultura y quieren el modelo tradicional familiar. Ese modelo ni siquiera en su misma Biblia existía. Y quiero recordarles a todos, neta, vamos a volver a querer unir el Estado con la religión y decir, no, es que las cosas deben ser así porque Dios los quiere. ¿Cuál Dios? Actualmente hay creo que aproximadamente 4.200 religiones. Prácticamente el nivel de dioses es incalculable. Y algunos son dioses que se creen todavía verídicamente y otros simplemente se han vuelto mitos, como todo el proceso. No quiero
tocar temas de ateísmo para nada, pero no, ¿por qué no se pueden casar parejas homosexuales? ¿Por qué el LGTB es tan atacado? ¿Por qué se ataca tanto a las mujeres? ¿Por qué crees que la mujer no es suficientemente fuerte como un hombre? Por cuestiones religiosas, y el Estado debe permanecer laico. Pero no, tenemos un partido muy hermoso que quiere y quiere firmar una carta solamente para formar relevancia, sin pensar en lo que en lo que están haciendo. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué les pasa a la gente que está dedicada al marketing de esta oposición? Otra vez haciendo tonterías, otra vez tomando malas decisiones. Y en vez de dar una oposición decente, fuerte, construida, se acercan a lo que creen ellos que es un buen partido político. Y no, sí podemos checar tantito a Santiago lo que ha dicho en algunas cosas sin miedo absoluto de decir que es homofóbico, sin miedo a decir que está de acuerdo con el maltrato animal, sin miedo a decir que está de acuerdo con diferentes cosas totalmente pasadas de lanza. Y es lo que queremos tomar nosotros, es lo que el PAN quiere hacer. Es una alianza deplorable, no podemos volver de nuevo a querer tener decisiones según lo que un Dios nos dice, porque eso es ideología, y están tan cubiertos en su ideología que ni siquiera tuvieron la decencia ni siquiera de recordar su historia, recordar unas semanas antes cuando España y Vox estaba hablando sobre este orgullo de cómo vinieron a liberar a nuestros pueblos. ¿Qué rollo? Y todavía hay videos en internet donde todos, sí, arriba la hispanidad, arriba el español, arriba México. Y todavía hay uno que otro idiota que dice, sí, está muy bien la hispanidad y no sé qué tanto, libertad. O sea, opiniones de pastores diciendo cómo otros pastores, o sea, importantes, en ese tenemos a Quique Pavón, diciendo que ellos habían tenido reuniones muy cercanas con bots y que Dios estaba obrando en los líderes de bots, porque la dirección es con Dios y que ellos están cuidando más los derechos que cualquier otro partido en España. Y dice, esperemos que estos ataques acaben y que puedan ser libres a expresar lo que quieran. ¿En serio? El opresor hablando de libertad, la hegemonía hablando pensando que es la minoría. ¿Cuál progresismo? ¿Cuál progresismo? ¿Qué va a acabar el progresismo? A la familia natural no la va a acabar. No familia natural, familia tradicional, que también es ideología lo que están diciendo, porque eso hay diferentes formas de hacer familia, pero volvemos a lo mismo. Estamos muy mal, y estás muy mal si estás pensando que estas ideas conservadoras, que estas ideas libertarias, que estas ideas de ellos que se creen libertadores están bien, no están bien. Debemos de volver a cuidar todo lo que hemos construido, todas las libertades que hemos dado, y no seguir un partido que su miedo es algo que prácticamente murió. Sí hay gente que quiere el comunismo, pero es muy poco. Y no es Morena, y no es AMLO, porque AMLO está lejos de ser comunista. Y el partido de Morena está lejísimos de ser comunista para nada. Tenemos que pensar las cosas y a quién estamos siguiendo. Y eso también va para todos los religiosos, para todos los cristianos y para todos los que creen que el Estado se debe acercar a la religión. No se debe acercar a la religión. El Estado es laico y así debe ser. Y los derechos y todas estas luchas se tienen que respetar. La neta, es una grosería esa reunión y es una grosería esa carta. Rápido, Valentina, porque yo quiero comunicar que un fantasma recorre México. El fantasma del comunismo. Todas las fuerzas del viejo régimen se han unido en Santa Cruzada para acosar a ese fantasma. Ojalá. El PAN y Vox, Lili Telles y Agustín Laje, los radicales del PAN y los vendidos de las organizaciones de las ONG de Claudio X González.
Eso es lo que nos tiene que preocupar, ¿no? Ahora sí. Bueno, rápidamente porque haciendo como las anotaciones y también para entonces aprovechar los comentarios de todos para hablar de la Carta Madrid, ¿no? Ahí ustedes están viendo, si lo están viendo en YouTube, el bonito cartón, ¿no? De nuestra misión, combatir el autoritarismo de la izquierda, nuestra arma, el autoritarismo de ultraderecha. Y bueno, la Carta de Madrid, ¿qué es lo que estamos platicando? Que firmaron, ¿qué propone? Queremos afirmar que el avance del comunismo supone una serie de amenazas para la prosperidad y el desarrollo de nuestras naciones, así como para las libertades y los derechos de nuestros compatriotas. Rápidamente, igual ahorita les cedo la palabra a los compañeros, pero México, en la década de los... ¿se vivió muy fuerte el triunfo de la Revolución Cubana en el país? Por supuesto que sí. Se vivió y se apoyó cuando el ejército del movimiento 26 de julio sacó a patadas a los gusanos en Bahía de Cochinos, por supuesto. Pero ni en México el 59 triunfo de la revolución, de los 60, de los 70 con la guerrilla urbana y campesina, y bueno, urbana y rural que diga, se logró avanzar un poquito en el avance del comunismo. En el 77, cuando se fundan todos estos partidos de izquierda, no se logra tampoco. ¿Qué amenaza del comunismo en México cuando estamos hablando de que las élites siguen gobernando? Hablan del Estado de Derecho, el imperio de la ley, la separación de poderes, la libertad de expresión y la propiedad privada, que son elementos para el buen funcionamiento de nuestras sociedades. El Estado de Derecho en México no existe y eso es una herencia desde el régimen priista, no de ahora. El imperio de la ley, ¿qué ley gobernaba cuando gobernaba el PAN? ¿La de matar estudiantes? ¿La de encarcelar campesinos? La ley de ciertos grupos que pactó Felipe Calderón y que pues tiene a su secretario de seguridad en la cárcel en Estados Unidos, a sus superpolicías. Yo me pregunto, la separación de poderes con el pacto por México y por el cual tiene que huir el Chicken Little Ricardo Anaya, y la libertad de expresión, bueno, la propiedad privada. Díganme en 3 años dónde se ha expropiado algo de propiedad privada en este gobierno. Y por último, la libertad de expresión, que esto para mí es muy importante y que mencionaba el compañero César. No hay que confundir, y que bueno, Ángel retoma, creo que también Ángel, no hay que confundir esta libertad de expresión. El pararte y venir y como tú como senadores, invitar a organizaciones no gubernamentales, adelante. Pero cuando empiezas a promover estos discursos de odio, o das respaldo a personas que fomentan discursos de odio, pues perdónenme, pero ahí estaba la de Hijas MX, que ya se comprobó que están financiadas por Claudio X González, el mismo que financió el Sí por México. Agustín Laje, Santiago Pascal, lo estamos mencionando. Eso, perdónenme, pero yo no puedo salir a la calle, mentarle la madre, hacer comentarios clasistas, xenofóbicos a las personas y excusarme la libertad de expresión. Porque así no funciona esto, ¿no? Entonces, eso es algo muy delicado, pero ahora sí, ya que me pude desahogar un poquito, adelante, Valentina. ¿Qué opinas de todo esto que estamos platicando? Ay, perdón, no podía prender el micrófono. Pero, oye, me encantó lo último de mentarles la madre, ¿eh? Buenísimo ese último detalle. Pero pues yo la verdad estoy completamente de acuerdo con Ángel. Me encantó la forma en la que lo expresó y pienso que no lo pude haber hecho mejor yo. La verdad, una cosa que me gustaría destacar es que en realidad hasta ahora hay muchas cosas que el Estado no ha hecho por simple creencia religiosa, porque en realidad el Estado no es del todo laico. El hecho de que en todavía varios estados el matrimonio homosexual sea ilegal no tiene bases más que las religiosas, igual que el aborto, en también muchísimos estados. Entonces, también entiendo este miedo, entiendo que viene también entiendo el miedo al comunismo que tiene pues Vox y estas personas hispanistas y de ultraderecha, porque el hecho de que ellos perciban que se acerca el comunismo representa una amenaza no solamente para su sistema económico, sino también para su sistema de creencias, para todas estas religiones de las que hablaba Ángel, de tantos dioses que existen, principalmente las judeocristianas, ¿no?
Entonces, el hecho de que llegue el comunismo, una teoría pues materialista que niega la existencia de Dios en muchos de sus casos, claramente puede llegar a ser aterrorizante para un pueblo, una porción del pueblo que ha vivido constantemente con pues las normas que se le ha puesto a través de la religión, con un Dios que está completamente alienado del pueblo, porque ni siquiera se parece a los ciudadanos del pueblo, el Dios que pone estas normas, ¿no? Entonces, pues nada, yo estoy muy de acuerdo con Ángel, pero nada más quería como destacar esa parte. Adelante, Ángel. Digo César, perdón, que César acaba de levantar la mano. Adelante, César. Sí, bueno, para sintetizar, a mí me gustaría agregar que también, pues, se me hace más real en México el fantasma y en Europa, no solo también el fantasma del comunismo, sino ya hay un fantasma del fascismo, ¿no? Ya en Europa, más en Europa, ¿no? Se está viendo también la presencia de este fantasma, de estos movimientos, de esta reunión, ¿no? Porque esto fue lo que es la Carta de Madrid, esta reunión, esta síntesis de pensamientos de intolerantes, claro, que pues se reúnen a plantear su agenda política para después, ¿no? Porque de ahí va a germinar posiblemente un pensamiento ya más consolidado, pues, de carácter fascista para un futuro, ¿no? Ahí en esa reunión había jóvenes que pues, se están germinando y que puede aglutinarse todo este pensamiento y puede manejar una mejor retórica para pues traer un populismo de derecha después, ¿no? Si el intervencionismo que viene manejando, pues, por ejemplo, el gobierno de López Obrador, ¿no? Que en mi carácter, pues sí, no es totalmente, no se despliega de todas estas dinámicas neoliberales, ¿no? Porque pues el juego ya estaba ahí inscrito, ¿no? Y las reglas también, y no puede deslindarse totalmente de ello, pero sí rompe bastante con ciertas políticas neoliberales, ¿no? La prueba está en que muchos de los que se estaban beneficiando de dichas políticas, pues ahorita están haciendo como esa oposición, ¿no? Se está aglutinando esa oposición y ya están viendo pues sus intereses muy cortados, ¿no? Y para sintetizar lo de la religión, a mí me gustaría agregar que pues sí, tenemos una base teológica bastante extensa, pero como decía Rousseau, me parece, si lo digo bien, pues hay una religión social, ¿no? Y la religión que también ellos está más presente en el espectro de la derecha y también pues en el centro derecha que maneja pues el actual gobierno, pues es esta religión del mercado, ¿no? La voluntad ya no de Dios, sino del mercado, la que se tiene que hacer y la que se tiene que ejecutar. Todo se tiene que hacer en nombre del mercado. Los derechos se tienen que ver en nombre del mercado, la distribución se tiene que ver en nombre del mercado. Todo esto se tiene que ver en nombre del mercado, ¿no? Y esto también lo vemos no solo en las altas esferas políticas, sino también en lo social, en los estratos más medios y bajos, ¿no? Que es una religión que internamente se profesa, ¿no? Entonces, pues ya es también todo lo que quería decir. Y pues pasemos al otro tema que igual viene como agarrado de la mano, ¿no? Que es lo de la estatua de que entre hoy y ayer se conmemoró, creo, el Día de la Mujer Indígena. Y pues se va a hacer una remoción se va a remover un monumento a Cristóbal Colón y se va a poner en su lugar pues una mujer indígena, ¿no? Pero calmado, vaquero, falta el compañero Ángel. Ángel, algo con lo que te gusta de cerrar, aunque o pasamos al monumento. Sí. Quiero acabar con eso de la religión. Bueno, ya tocamos mucho a la religión, pero muchas veces dejamos pasar la religión como algo inofensivo, algo que puede, entre comillas, sanar corazones, ayudar al pobre, al oprimido. Pero últimamente la religión se ha convertido simplemente en otra ideología que promueve más su ley
que realmente es su corazón. Y me da risa porque yo entiendo, el comunismo sí busca el ateísmo y lo entiendo totalmente. Antes yo hubiera dicho, no, jamás, no puede ser, pero ahora lo entiendo. Pero algo súper complicado es que yo no conozco una institución que se le parezca actualmente más al comunismo. O sea, no hay institución que se parezca más que la misma religión. ¿Por qué? Porque cuando entras a una religión cristiano-católica, más que nada que el cristianismo protestante, entras a una iglesia y no hay clases sociales. Hay medios de producción en algunas iglesias que ya sea el mismo evento o incluso vender comida, vender diferentes cosas que hacen. Y todo ese dinero, en teoría, se reparte entre todos. La iglesia primitiva, la iglesia que nació luego de que Jesús murió, hablaba así, efectivamente, que todas las personas que llegaban iban a vender todas sus cosas y le iban a repartir a los pobres y entre todos. Y Jesús era alguien muy anticapitalista. Él llegó a decir, es más fácil que entre un camello en medio de un pozo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Y ahora lo entiendes de una mejor manera. Pero bueno, creo que a la iglesia se le ha olvidado su corazón y se está enfocando más en sus reglas y sus ideologías que incluso ya se dejaron de parecer a Jesús hace años. Porque Jesús para mí era un revolucionario, pero ahorita el Jesús que te muestran ahorita todos piensan que Jesús es Agustín Laje, la neta, y Agustín Laje dista, pero muchísimo de ser realmente un líder como el que muchos lo tienen. Pues el dios ha vuelto el capital, ¿no? In gold, el billete de dólar dice, in God we trust, en Dios confiamos, pero le falta una L, ¿no? Es in gold we trust, en el oro, en el capital nosotros confiamos, ¿no? Y ese se ha vuelto el dios para muchos, ¿no? Y para inclusive gente que dirige sus propias religiones en forma. Pero ahora sí. Se va a quitar el monumento a Cristóbal Colón en Ciudad de México y se propone que se ponga un monumento a la mujer indígena. Y estaba buscando el tweet, porque siempre hay un tweet. Y aquí lo tengo. Y muy relacionado a esto, Felipe Calderón pone: desaparecer, quitar monumentos y otros elementos arquitectónicos y artísticos que forman parte de la gran identidad de la Ciudad de México sin siquiera preguntarle a los ciudadanos. Me parece una arbitrariedad. Y bueno, pero yo quiero partir, y para ser esperada yo quiero partir de dos cosas. Primera, alguien nos preguntaron cuando Calderón puso su estela de luz, su monumento a la corrupción y al desfalco del erario. No, eso es lo primero. Segundo, bueno, voy a decir tres cosas. Segundo, a lo largo de todo el mundo, los pueblos olvidados y oprimidos por los colonizadores, los países imperialistas y neocolonizadores, han vivido movimientos de insurrección para tirar las estatuas de los esclavistas y de los colonizadores. Alrededor de todo el mundo, inclusive me atrevo a decir que en ciertas partes de Europa occidental, de la Europa blanca, se han vivido también esos movimientos. En Estados Unidos ni se diga, con la herida que tiene la segregación racial. Cuando la insurrección en Colombia se tiraron también. Entonces, pues, ¿qué esperamos? ¿A que ya nos hartemos de este estado burgués y salgamos a tirar las estatuas de los que han oprimido? ¿O de lo que llegan a representar en el sentido de Colón? Y en tercero, y lo hablábamos en el primer capítulo, hay una deuda histórica con los pueblos originarios. Y si hay una deuda histórica con los pueblos originarios, hay una deuda aún mayor con las mujeres pertenecientes a esos pueblos. Y en esa deuda histórica no hay que preguntar
para reivindicar a los olvidados y oprimidos de este mundo. Dicho eso, adelante Valentina, ¿qué opinas de lo que está pasando? Ay, pues en primera que, de verdad, ¿qué onda con Calderón? También vi su tweet y es que eso es lo que necesitamos, de verdad. O sea, ese tipo de tweets son los que necesitamos. Porque por muchos años lo que ha pasado es que la clase burguesa se ha difuminado entre la proletaria, con Steve Jobs utilizando la misma ropa todos los días y Mark Zuckerberg teniendo un estilo de vida minimalista, que no tenía mesa, comía en el suelo, pero tenía un estéreo de $20,000, ¿no? Y lo que necesitamos es que la clase burguesa empiece a sacar sus verdaderos colores, porque una vez que tú ya tienes, pues, vista, ya tienes tu ojo en quién es la clase burguesa, claramente va a ser más fácil rebelarse, ¿no? Y ahí sí soné bien roja, y con todo el derecho que tengo, la verdad, perdónenme. Pero, a ver, la estatua. Pues primero que nada, yo no tengo ahí nada que decir acerca de el derecho o no que tenían de quitar esa estatua. Yo estoy a favor, pero sinceramente mi opinión como mujer blanca no es de mucha relevancia. Lo que sí puedo decir es que a mí me hubiera encantado que la estatua que se va a poner de la mujer indígena hubiese sido hecha por una artista indígena. Siento que eso hubiese dado un mensaje mucho más profundo y hubiera dado en el clavo. Y también otra cosa que me gustaría pues plantear es que a mí me interesa mucho ver qué otras propuestas o qué otras medidas son las que se van a tomar para pues seguir saldando esta deuda histórica de la que hablábamos del otro capítulo, ¿no? Porque, oye, excelente, me encanta que se le empiece a dar el lugar que se merecen y la visibilidad que se merecen a las comunidades indígenas, pero necesitamos más, no es suficiente, desgraciadamente no lo es. Estaría perfecto, por ejemplo, que se empezara a revisar el currículo que se lleva en la primaria, al menos, sobre historia y sobre la conquista, porque al menos cuando yo iba en la primaria, que no fue hace tantos ayeres, fue hace a lo mejor unos 10 años, constantemente se nos recalcaba que los españoles habían venido a darnos civilización. Y entonces, por este tipo de enseñanzas que se nos dan cuando nuestras mentes son aún moldeables, es que llegan después estas personas diciendo que tenemos que ceder ante los españoles y que tenemos que dejar que el PAN y Vox hagan una alianza, ¿no? Entonces yo sí creo que es muy necesario que se tomen más medidas para poder empezar a sanar esta herida que se tiene con las raíces mexicanas, la verdad. Y ya, yo creo que eso sería mi aportación. Perfecto, sí. Creo que hay parte, ¿no? Como bien mencionas, de esta reparación histórica, es todo un proceso, no solo es quizá el monumento. César, ahora sí, desahógate, que justo eso es allá en tu bella ciudad. Sí, justo tuve un debate también con un amigo que vive por acá y que él a su parecer se le hacía pues una estupidez, ¿no? O sea, tanto el alboroto como el simple hecho de cambiar y hacer otra estatua, ¿no? Y lo que le dije, pues lo mismo que voy a decir más o menos aquí, ¿no? Pues, por un lado, se tiene que, o sea, estos monumentos, estas estatuas, pues tienen un fin no simplemente estético, ¿no? Sino tienen también un fin político, ideológico, que proyecta cierta visión, ¿no? Que da a entender cierta visión, ¿no? A los que los lleguen a ver. Remover la estatua y no eliminarla, ¿no? Porque la van a mover a un parque que se llama Parque América, que está creo que en la zona de Polanco de la Ciudad de México, creo, o en la Roma. Está en una zona opulente, sí o sí. Pero
pues muchos también vi muchos tweets, ¿no? Que bastante nefastos, ¿no? Un tweet decía que, pues, ¿qué había hecho una mujer indígena a comparación con Colón, ¿no? O sea, ya directamente estaban menospreciando a las mujeres indígenas y estaban diciendo que, pues, otros tweets que no podían cambiar la historia, ¿no? Que la historia no le iban a poder cambiar. Y sí, es cierto, la historia no se va a modificar, pero creo que todos estos aspectos es una característica no solo de este gobierno, sino de la civilización humana en general. Un ejemplo son, por ejemplo, los mexicas. Cuando antes de fundar Tenochtitlan, pues ellos queman todos sus documentos, toda su historia verdadera y recrean otra historia, ¿no? ¿Para qué? Para justamente hacer, pues, el pueblo escogido, ¿no? El pueblo elegido, el pueblo que llegó para ser grande. Este y otros pueblos en otras civilizaciones pues han hecho lo mismo, ¿no? Han modificado su historia y ahorita no podemos saber bien si es cierta de dónde y cuál es su origen verdadero y toda su historia y cómo se desenvolvieron realmente, y solo nos queda lo que ellos pues nos dejaron, ¿no? Entonces este proceso de modificar la historia pues es importante, ¿no? Quitar a un colonizador, ¿no? Esclavista que si bien no hizo su contribución genocida en territorio mexicano, pero sí en el Caribe, pues no debemos ya reivindicar ese tipo de personajes, pues no nos vamos a borrar de la historia, ¿no? Pero no vamos a seguir reivindicando esas acciones y al personaje como tal, ¿no? En cambio, pues ahora se quiere reivindicar a la mujer indígena. Por otro lado, pues se me hace bastante hipócrita, ¿no? Que se reivindique así, como pues dijo Valentina, ¿no? Pues no es suficiente. Se me hace bastante hipócrita porque en un país como México, donde nacer mujer y ser indígena, pues te da más del 90% de probabilidad de nacer, crecer y morir en la pobreza extrema, se me hace bastante incoherente, ¿no? Poner en una zona también opulente, ¿no? Una zona donde se concentra un poder económico, financiero, poner un monumento mientras todas las mujeres indígenas de México están pasando penurias totales, en la marginación total, en la explotación total, en el olvido total, pero el monumento ahí está, ¿no? ¿Por qué? Porque la agenda política tiene quiere proyectar cierta ideología y cierta visión, pero pues en la realidad las condiciones materiales de estas mujeres siguen sin la más, no han logrado mejoras materiales de este gobierno tampoco, la verdad, tanto en la población indígena y en específico en las mujeres indígenas, ¿no? Que se les ha dado más difusión, sí, claro que sí, pero afrontan todavía este proceso de marginación constante. Y pues bueno, eso es lo que quería decir, ya no me quiero alargar más. Es que justo, creo que es una parte del clavo, y se van hilando los temas, porque confiemos, ¿no? Claro que es un hecho histórico quitar un monumento a un colonizador y esclavista, pero ¿qué tanto se queda en el discurso, en la propaganda de, miren, ya cumplimos? Y cuánto más se vuelve la simulación, ¿no? De, es que pues ya ahí pusimos en esta zona cara el monumento a la mujer indígena para que vean que sí la apoyamos, pero cuando volteamos a ver las condiciones, ya tanto de la mujer indígena como de la mujer en las periferias de las ciudades, pues encontramos todavía la marginación y la estatua no cambió nada, ¿no? Ángel, ¿qué opinas de todo lo que estamos platicando? Mira, si me estás oyendo y tú eres una persona que se enojó, se ofendió porque quitaron esta estatua, creo que debes de revisarte. Tienes un fetiche muy grande con los hombres. Tienes un fetiche muy grande con este personaje mesiánico. Tienes un fetiche muy grande con la hispanidad y con cosas que realmente no te representan. Y eso pasa porque muchas ideologías las hemos tomado como mías. Las hemos arraigado tanto
y ni siquiera las vamos a criticar. La historia, todo lo que ha pasado, todo el análisis, no es solamente para que la sepas. La historia se hace para que podamos llegar a conclusiones y para que no cometamos los mismos errores. Es totalmente complicado, es chistoso, es ridículo, bueno, como todo lo que hemos hablado. Ver a personas en TikTok, ver personas en Twitter, ver personas en Facebook que están enojadas porque quitaron este símbolo. Y volvemos a lo mismo, hay mucho personaje importante que está alimentando, porque dice, no, lo que está haciendo la izquierda progresista de AMLO, lo que sea, es querer que nos olvidamos de nuestra historia. Eso no lo puedes eliminar, eso es parte. Pero oye, no se trata de eliminar la historia, se trata de quitar estos símbolos que representan cosas muy, muy nefastas. Porque no, Colón no representa libertad, Colón no representa a nosotros. Dejemos ese mito del mestizaje, dejemos esos mitos tontos y volver a reincorporarnos a nosotros como nación. Hace rato creo que lo dijo Valentina sobre el valor que tenemos nosotros como México, como cultura, el valor que tenemos culturalmente, y no lo aprovechamos, nos queremos agarrar de culturas que no son las nuestras. Y en serio, yo no le vi ningún problema, y dije, X. Pero sí te sorprende meterte a redes sociales y ver mucha persona lloriqueando porque le quitaron su hombre blanco heterosexual con dinero y hegemonía política. O sea, no deben ser así las cosas. Y yo entiendo que sea parte de la historia, pero yo lo único que veo es que tienen mucha ideología muy dentro. ¿Me explico? O sea, muchas personas creen que son libres, creen que se están librando del progresismo, pero tienen una ideología muy atorada ahí. No se está borrando la historia, se está criticando la historia, quitar esos símbolos. Yo recuerdo, y creo que lo comenté hace como 2 videos, 2 noticias, y yo recuerdo cuando yo estaba en la secundaria, e incluso un poco en la preparatoria, donde a mí aquí en Guerrero, en un lugar súper revolucionario, nos hablaban bien de la conquista. O sea, nos hablaban bien como un ídolo a Cristóbal Colón. Y no es así. Creo que deben de caer esos mitos y creo que debemos de reflexionar más qué es lo que estamos defendiendo. Y volvemos a lo mismo. Yo lo que espero no es tampoco que quiten estas estatuas y que dejen todo limpio y pongan a mujeres indígenas. No, yo quiero que para las mujeres y para los indígenas y para las mujeres indígenas que sí se la pasan súper mal, porque lo sé de viva mano, cambien sus medios materiales, que en verdad les ayuden para salir adelante y que no solamente lo usen los políticos para decir, mira, nos importa el pueblo indígena. No, que realmente les importe y que realmente se le puedan ayudar. Y no lo hablo en una forma de, sí, les vamos a ayudar, les vamos a enseñar español, inglés y las vamos a colonizar, sí, porque ahora se van a parecer más a la hegemonía de aquí. Vamos a traerlas a las ciudades y que aquí se actualicen, les vamos a salvar. No. Que las ayuden, pero que ellas decidan lo que quieren hacer con su vida. Y eso es para mí lo más importante. Adelante, Valentina. Pues creo que los tres ya han dicho ese punto, que es que no se está borrando la historia. Y es que, bueno, incluso hay un libro muy, muy famoso que se llama La historia de los vencidos, ¿no? Que nos deja ver que la historia siempre la han escrito los vencedores. Y como desgraciadamente en este caso México no fue el vencedor, entonces la historia fue escrita por esos hombres blancos hegemónicos, ¿no? Y el hecho de que cambiemos la perspectiva, porque no se está borrando la historia, simplemente se está cambiando la perspectiva, no nos hace progres, ni nos hace nada por el estilo. Lo único que nos hace es diversos y nos hace tener en cuenta más pues problemáticas, claramente. Ahora,
una cosa que se me olvidó mencionar en mi primera participación y que creo que de verdad es crucial, por eso volví a levantar la mano, es, a ver, chidísimo, me encanta que se le dé visibilidad a las mujeres indígenas. Pero oye, ¿qué se va a hacer con las mujeres indígenas? En Guerrero justamente se hizo un documental, un mini documental sobre cómo a las mujeres indígenas y pobres se les está poniendo DIUs cuando tienen su primer hijo, para que dejen de reproducirse. Y bueno, a su vez, esta práctica está reproduciendo la idea de que el pobre es pobre porque quiere. Más que un ejercicio de violencia obstétrica, es un ejercicio de xenofobia y de racismo, ¿no? Incluso creo que la abogada que habla en ese documental lo compara con genocidio. Entonces, ok, me gusta que se le esté dando visibilidad, pero oye, si no hacen nada al respecto de estas prácticas, entonces no va a ser el monumento a la mujer indígena, sino el monumento a la hipocresía. Y pues sí, nada más quería dar visibilidad a esa parte porque de verdad pienso que es muy importante. Sí, sin duda. Lo más importante es, como siempre, que no caiga solo en el discurso, en la simulación, y realmente se lleven a cabo acciones que combatan las condiciones de miseria que existen. Y rápidamente vamos a hablar, está el tema de Amazon, y vamos a hacerlo rápidamente porque acabo de ver que el PAN, el Partido Acción Nacional, hace ya rato, hace 15 horas, hace un comunicado sobre su postulado con algunos miembros del partido de Vox. Entonces, para leerlo, vamos a hablar rápidamente de Amazon, que es más la evidencia del momento histórico en el que nos encontramos del modelo de producción capitalista. Y es que Amazon abre su segundo almacén en el norte del país, en Tijuana precisamente. Y entonces en las fotos se ve este almacén moderno, de una inversión millonaria, y alrededor todo rodeado de la mayor miseria que se vive en las fronteras de este país. De casas de madera, de aluminio, de lámina, ¿no? Y esa es la realidad del país. La realidad del país no es Polanco, no es San Pedro Garza García, Zapopan o la zona cara de su ciudad que prefieran. Esa es la realidad que se vive en las fronteras. Fronteras donde diría Sayac Valencia, justamente oriunda de Tijuana, la frontera se vuelve la mezcla del necrocapitalismo y del capitalismo gore. Donde los cuerpos, en todo el sentido de la palabra, se vuelven los productos de comercialización. Y por ahí tuvimos ya una plática con César sobre el necrocapitalismo. Vayan a checarla al Facebook y al YouTube de Revista La Social. Pero para mí es anecdótico y una evidencia más de la gran desigualdad que sí existe en nuestro país. No sé qué opinen. Valentina. Oye, pues qué bonita es la gentrificación, ¿no lo crees? Ah, por supuesto. Y qué mejores países para gentrificar que los que, para variar, sí tienen recursos naturales aún. A mí me gusta mucho bueno, no es una frase, pero es un fragmento de un libro que escribe la socióloga Yayo Herrero, y ella dice que si pusiéramos una valla en la periferia de cualquier país que fuera una potencia, dígase Alemania, Suiza, España, Inglaterra, Estados Unidos, en realidad cualquier país, y no se permitiese que entrara nada, ni energía ni minerales de algún otro lugar, los países ricos en realidad no durarían mucho rato, porque ellos ya han agotado sus recursos. Entonces, bueno, el norte global constantemente empobrece al sur global. Eso no es sorpresa, no es una noticia. El punto al que voy es que ¿cómo nos pagan por todo el dinero y todas las cosas que nos quitan a Abya Yala, que he visto que ese es el término correcto para referirse a Latinoamérica indígena, y en general al sur global, ¿no? Nos pagan con nada más y nada menos que leyes migratorias racistas, clasistas y xenófobas. Y bueno, ya hablamos de eso, pero alianzas neocoloniales para abolir el comunismo en países neoliberales. O sea,
Y después de que joden todos nuestros ecosistemas, entonces se niegan a recibirnos como refugiados por el cambio climático. Porque claro, esta parte de los derechos humanos de la ONU fue escrita más o menos en los años 50. Entonces, claro que en los años 50 pues no iba a haber refugiados por cambio climático. Pero entonces no nos reciben, porque somos flojos y somos puros criminales aquí en México, ¿no? Me parece impresionante el hecho de que ya incluso hemos superado estos futuros distópicos de los que tantas películas se han hecho. O sea, esto está al mismo nivel que Un Mundo Feliz de Aldous Huxley o que cualquier cuento de Isaac Asimov, en serio. Y es más, ¿sabes qué? Ni siquiera esos dos, pon algo más leve, más fácil de digerir. Estamos al mismo nivel que Shrek, o sea, literalmente lo mismo pasó en Shrek. Empezaron a gentrificar su pantano y él se tuvo que ir. Y no, que no te sorprenda, que no les sorprenda que en 1 o 2 años, tal vez menos, empiece a haber casas de lujo en esa zona. Y se empieza a desplazar a la población que está en ese lugar. Pues nada, creo que voy a cerrar con una frase justamente de Lord Farquaad, que dice: es posible que algunos de ustedes mueran, pero estoy dispuesto a correr ese riesgo. Pues así mismo es Amazon. Sabe que muchos de las personas que estén trabajando o que estén cerca de esta nueva planta podrán morir, pero están dispuestos a correr ese riesgo porque, bueno, al final de todo que son pobres, ¿no? Y pues ya, eso todo. Lo último fue sarcasmo, por si, oye, no sé, esperen, no quiero que me funden. Y pues no son cualquier tipo de pobres, ¿no? Somos pobres, bueno, más ellos en esas condiciones son pobres del tercer mundo y de frontera. Entonces, si como obreros somos reemplazables para la gran maquinaria capitalista, pues en frontera, en condiciones de precariedad, aún más. César, ¿qué opinas? Y aprovechando que es la Ciudad de México, que justo estuvimos platicando de eso ya, ¿no crees que puede existir, para salir a salir de Ciudad de México, ahí por la zona de las altas torres, que platicábamos, donde están las fosas, y que antes era un basurero, por ahí está un almacén de Mercado Libre? Y con lo que comenta Valentina, se me vino a la cabeza esa imagen de la Ciudad de México. Veremos gentrificación. ¿Tú qué opinas de todo esto? Sí, justo yo también recordé, ¿no? Con lo que decía Valentina, que si en unos años, pues se empiecen a construir más, se empieza a cotizar más la zona, ¿no? Y que toda esta gente, obviamente, pues sea desplazada a lugares de más marginados, ¿no? Geográficamente, como lo que pasó aquí en Santa Fe, en la zona de la delegación, bueno, alcaldía de Coajimalpa, pues que antes era un basurero, ¿no? Era de los más grandes de la Ciudad de México, y que existía una colonia de pepenadores, ¿no? Existían colonias de pepenadores, y que inicia justamente todo este proceso del nuevo centro financiero, que es la zona de Santa Fe, lujosa, porque hay una diferencia entre el pueblo de Santa Fe y la zona de Santa Fe, ¿no? Inicia con la la construcción de la escuela iberoamericana, ¿no? Y de ahí en adelante pues inicia todo este proceso, ¿no? Y como un nuevo centro financiero, porque se necesitaba en ese entonces, no se podía poner pues un centro productivo, ¿no? Por justamente no causar tanta contaminación, pues un centro financiero pues iba a hacer menos, iba a tener menos agua, menos huella ecológica, ¿no? Y pues incluso fue escenario, ¿no? O sea, tú ves las fotos ahorita de el centro de distribución de Amazon y ves las casas de cartón, o sea, no casas ya con tabique, no, nada, o sea, son casas de cartón, tal cual, ¿no? O sea, la marginación en todo su esplendor. En esta zona de Santa Fe, pues igualmente se grabó una de mis películas favoritas, que se llama Un Mundo Maravilloso. Se me fue el nombre del director, pero es este director que hizo la película El Infierno, La Ley de Herodes, La Dictadura Perfecta, ¿no? Luis Estrada, y sí, es Luis Estrada. Hizo una película que se llama El Mundo Maravilloso, y justamente se graba en esta zona donde todavía existían, pues, casas de pepenadores, ¿no? Y ahorita ya es el Parque España, ¿no? Digo, el Parque México, ¿no? En esa zona donde es el Parque México se graba la película donde todavía existían y se ponen casas de pepenadores,
¿no? Y toda esta gente pues se fue a vivir a las barrancas, a zonas geográficas peligrosas, donde fue muy difícil colocar servicios públicos y donde, pues en donde estaban antes, pues no tenían servicios públicos, ¿no? Y bueno, Santa Fe ahorita es un centro financiero, demanda y succiona toda el agua de lo que es la zona de la Jusco y todos estos poblados más arriba, ¿no? Boscosos, pues succionó toda su agua, ¿no? Se la entubaron toda esta agua y la mandaron a esta zona. Pues dime tú qué tan preciso es eso, ¿no? Qué tan justo, qué tan ecológico, y es después pues mandar toda esta agua residual a los ríos, ¿no? De todas estas zonas. Entonces, pues es un panorama similar, ¿no? Si igualmente yo no diría, pues a lo mejor no casas, pero sí demás fábricas, ¿no? A lo mejor un edificio ahora de Tesla, ¿no? Una construcción ahora de Tesla o de otras fábricas, ¿no? Y pues toda esta gente se tenga que desplazar pues a quién sabe, a dónde, quién sabe, ¿no? Y pues lamentablemente se me hace bastante distópica, ¿no? Y creo que México ha sido escenarios de películas distópicas, no hablando ya de bastantes películas, pero se presta, lamentablemente, México para este tipo de escenarios, ¿no? Hay una película que se llama... se me fue el nombre, pero igual maneja esta distopía, ¿no? Futurista, donde el capitalismo todavía existe, ¿no? Y ahora los ricos viven en el espacio y el mundo se queda pues marginado y contaminado, tóxico, ¿no? Y justamente grabaron escenas. ¿Vale? Wall-E. No es Wall-E, güey. Es se me fue el nombre, pero no es Wall-E. Es una película. Se me fue el nombre, pero lo graban en la zona de. Y justo también la película de Will Smith y la de... se me fue, pero se graban en estas zonas marginales, al borde del río del Bordo de Xochiaca, ¿no? Ecatepec, donde se presta para distopías, ¿no? Y justamente pues ahora en lo que es el nuevo edificio de Amazon, ¿no? Que pues simplemente va a traer... leí por ahí un artículo que iba a traer 250 empleos, ¿no? Porque pues las empresas de Amazon, los edificios de Amazon, pues ya están automatizados en ciertos sectores y pues ya se han escuchado bastantes quejas, ¿no? De lo que es trabajar para Amazon, ¿no? Y enriquecer a Jeff Bezos, ¿no? Que en otros centros de distribución, tanto en Estados Unidos como me parece que en España, pues se presta para marginación laboral, ¿no? Se presta para marginación laboral donde los trabajadores tienen que orinar en botellas para aguantar el ritmo de trabajo, y no para aguantar el ritmo de trabajo, sino para no ser amenazados por el capataz, ¿no? O el que esté supervisando a los trabajadores inferiores, porque pues indeterminadamente él sigue siendo un trabajador, pero su trabajo pues es supervisar, ¿no? Y checar que se esté siendo constantemente productivo, ¿no? Y una ida al baño pues podría representar pues un despido, ¿no? Para pues, trabajar en Amazon. Y ante pues una precariedad laboral, pues los trabajadores prefieren pues orinar en botellas y seguir laborando, o inclusive aguantarse las ganas, ¿no? Que eso es dañino, ¿no? Y pues la prohibición de sindicatos. También estábamos mencionando hace rato que democráticamente los trabajadores de Amazon eligieron, ¿no? Porque les convenía no sindicalizarse, ¿no? Por un medio bastante confuso y bastante, entre comillas, democrático, ¿no? Se llegó a esas elecciones, ¿no? Entonces, pues en México pues no se puede esperar que pues, los 250 trabajadores que se lleguen a obtener de la zona de Tijuana, pues se lleguen a sindicalizar, ¿no? Y todas pues estas casas, esta gente que vive ahorita alrededor del centro de distribución, pues posiblemente tenga que ser incluso desalojada antes de que se instalen más empresas o más casas o más edificios, más oficinas, ¿no? Simplemente por
el malestar visual que podrían representar ante los ojos de la burguesía tendrían que ser desplazados, ¿no? Y porque dan mala imagen a la empresa, ¿no? En varios casos ya se han mencionado que pues la pobreza ya es un malestar visual para las clases altas y para pues la imagen de sus empresas. Y pues bueno, con esto terminaría. Nada más me dejaste quedando mal, porque hablaba de gente que, a ver, en mi defensa, porque todos ustedes no están viendo, pero Ángel estaba riendo. Estaba hablando de personas que se fueron al espacio y dejaron un cochinero en el planeta Tierra. Ese es Wall-E, perdón, César. Pero ahora sí, Ángel, ¿qué opinas de todo lo que estamos platicando? No invento, me estaba riendo un montón, ¿no es cierto? Ay, no. Nosotros aplaudimos, nos emocionamos y estamos tan encantados de que llegue Amazon. Solamente vienen porque les conviene, solamente vienen porque van a ahorrar dinero, solamente vienen porque se quieren aprovechar de nosotros, los recursos y la mano de obra. Esa es la realidad. César, ¿quieres decir algo? Elysium. 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 Igual, Muy perro. Igual maneja la misma temática, sí. Pero la película de Elysium, justamente las escenas donde se ven toda esta pobreza, toda esta marginación, se graba en lo que son las zonas periféricas de la Ciudad de México. Creo que es el Bordo de Xochiaca, se llama la zona, y es una zona totalmente marginada y pues se prestó, ¿no?, para este escenario distópico. Ya solo quería hablar. O sea, no, sí, también Alejandro era Wall-E, pero no me refería a eso, ¿no? Era Elysium. La próxima semana voy a hacer la cápsula de Wall-E. Sí, de hecho. No, y nosotros pensando que esas escenas son todas hechas por computadora o sets, cuando son reales. Y sí, es la realidad. Amazon viene porque se quiere aprovechar de nosotros. Porque Jeff Bezos es multimillonario y todos queremos ser como él. Pero tampoco tiene para poner empresas en países desarrollados. Es súper rico y quiere llevarnos a la luna, pero tampoco tiene tanto para pagarle bien a sus trabajadores. Y ahí salen los libertarios que dicen, no, es que tú tienes que entender que él está dando trabajo y que incluso él está haciendo lo máximo por su empresa. Por eso no puede pagarle bien a todos, porque ¿qué pasaría con su empresa? Entonces le dices, oye, entonces no tiene tanto dinero. No, si es que sí tiene, porque él se esforzó y él trabajó mucho y nosotros queremos ser como él. Oye, ya elígete, ¿te tiene o no tiene dinero? O solamente tiene en lo que a él le conviene. Entonces vive de la plusvalía de cada uno de sus trabajadores, y esa es una realidad, pero muchos se emocionan porque va a llegar una empresa súper reconocida con 250 trabajos. No inventes, qué rollo. Y volvemos a lo mismo, el capitalismo es perfecto, el capitalismo es increíble. Pero, por ejemplo, tú si eres licenciado, ingeniero, y estás en el puerto y estás haciendo trabajos ya de licenciado y de ingeniero, te van a pagar mucho menos dinero siendo estadounidense y dándole vueltas a las hamburguesas de McDonald's. Porque así es el capitalismo. Porque así se han creado las narrativas. Porque decimos, no, es que allá el nivel de vida es mejor por esto y esto y esto. O sea, y por ejemplo, es que su moneda vale más y está más respaldada. Y por ejemplo, llegan y te dicen, no, es que tienes que entender que allá la capacidad de obtención de recursos es más fácil. Sí, pero ¿por qué? No tenemos un capitalismo perfecto. No, porque nosotros somos colonias, porque nosotros estamos en una desigualdad increíble, porque nosotros se han aprovechado, porque nos trajeron más bien un sistema que prácticamente, un sistema neoliberal que trató de privatizar todo, que nos endeudó, que prácticamente nos desbancó. Por eso tenemos esas desventajas estructurales y nosotros las damos por hecho, cuando también eso es ideología. Entonces, tu héroe es rico cuando quiere, pero es pobrecito y él no le puede pagar a sus trabajadores bien,
porque él tiene que pensar en llevarle ese sustento de comida a su familia. Y le estamos aplaudiendo cualquier cosa que hace. No está bien, no está bien, no está bien. Y mientras, ¿qué hace el proletariado? Ponerse triste y subir memes a Facebook porque trabaja muchas horas y porque le pagan muy poquito. Esa es la vida de nosotros. Porque obviamente a Amazon le conviene pagarle, ¿qué será? $15, poquito más, a un obrero todo el día, en vez de pagar esos $15 o un poquito más por hora en Estados Unidos. Obviamente se van a venir para acá, obviamente va a estar para acá, pero volvemos. Esos no son héroes, tienen muchas ventajas estructurales y han creado muchas desventajas estructurales para México. Y así te esfuerces, te pongas de cabeza por miles de años, por cientos de años, no vas a llegar a nivel de Jeff Bezos. ¿Y qué es lo que estamos promoviendo? La individualidad. La individualidad, la individualidad. Porque no nos podemos ni siquiera unir para levantar una protesta. Lo único que podemos es lloriquear o alabarlos. Porque desgraciadamente creo que ni a lloricar llegamos muchos. Muchos alabar a nuestro Jeff Bezos, Amazon, que llegó a México con sus super 250 empleos. O sea, no inventes. Decía una frase que realmente nunca ganamos. Más bien no entendemos lo que estamos perdiendo. Adelante, César. Sí, pero no es para agregar, porque, o sea, el tema es bastante extenso, ¿no? O sea, ahí justamente se ve también, por ejemplo, en toda esta dinámica de la inversión extranjera que se da en el país, con la promesa de empleos, ¿no? O sea, por ejemplo, el caso de las mineras. El caso de las mineras que llegan a una región y igual llegan prometiendo hospitales, empleos. Bueno, si no les llegan con la dinámica de los empleos, pues empiezan a prometer hospitales, ¿no? Escuelas, etc, etc. Pero pues, la realidad es que, por ejemplo, en Guerrero, en una nota que leí acerca del cinturón de oro que está en la zona, pues llegó una minera prometiendo empleos y a la fecha, pues realmente solo como menos de 20 personas de la comunidad estaban trabajando ahí. Me atrevería a decir que menos como unas 10, 8 personas, le decía el artículo, que de la comunidad que estaban trabajando dentro de la minera. Y otros casos, como el caso igual de pues, Baja California, ¿no? Que pues los empleos son esporádicos, ¿no? Los empleos son esporádicos, son a lo mejor durante el proyecto inicial de construcción y después se olvidan de pues la comunidad, ¿no? Y que dejan pues un alto nivel de contaminación, una contaminación del agua, ¿no? Una depredación de los cerros, de las zonas, ¿no? O sea, que tal cual ves cómo se devora la tierra por las mineras a cielo abierto y pues toda la contaminación que representa una minera a cielo abierto, ¿no? Entonces, pues igual en la dinámica de Amazon, el artículo decía 250 trabajos, pero pues en realidad a lo mejor en la zona alrededor, pues llegan a trabajar nada más 1, 10, 8, ¿no? Trabajadores, ¿no? Y a lo mejor hasta de intendencia, ¿no? Entonces, y justo la dinámica también, el tipo de trabajo de Amazon, pues es muy automatizado sus procesos y justo también como decía Marx, ¿no? O sea, pareciera que la tecnología facilita el trabajo, ¿no? Pero la verdad es que no, o sea, la verdad es que los que están trabajando ahí ahora tienen que estar al pendientes y al margen y a la velocidad de pues de la automatización de la tecnología misma, no solo en Amazon, sino en todas las fábricas ya actuales, ¿no? O sea, tú ves, por ejemplo, una empresa de Coca-Cola, pues ves a 1, 2, 3 trabajadores y una gran maquinaria, pero pues los trabajadores tienen que estar al ritmo ahora de la maquinaria y pues se intensifica el trabajo, ¿no? Se intensifica el trabajo y se extrae, pues, como había dicho Ángel, pues un plusvalor mayor, aparentemente de pocos trabajadores. Pero la tecnología al servicio del capital permite eso, ¿no? Una extracción mayor de plusvalor de menores trabajadores, mientras que pues desplaza a una gran parte al desempleo, ¿no? Y pues ya nada más quería complementar con esto y
pues ya, a que hable Valentina. Adelante, Valentina. Yo nomás iba a decirles que yo sí chequé lo de los salarios y de hecho también una parte muy importante por la que Amazon llega a México a poner su fábrica en Tijuana es porque los salarios aquí pues el salario mínimo es mucho menor. De hecho, en las fábricas que están en Estados Unidos, el salario mínimo es de $2,000 a la quincena, más o menos, ¿no? O sea, puede ser un poquito más, pero está por los $2,000 y aquí está en $360. Entonces, bueno, oye, claramente es un punto muy importante el hecho de la reducción de costos y la automatización de los procesos, el hecho de que les convenga venir aquí a México a poner su planta. Y ya nada más era eso. Sin duda, ¿no? Y lo comentábamos, ¿no? Y se reían de mí, yo les preguntaba, ¿y aquí en México sí van a poder sindicalizarse? Y pues, se reían de mí, porque es la realidad. Porque podemos, gracias al Telecan y ahora Temec, pero bueno, refiriéndose al histórico Telecan en el 94, podemos tener Walmarts en México. Ya podemos tomar Coca-Cola y empresas y bebidas que se hacen en Estados Unidos, mayoritariamente, y quizá alguna marca perdida por allá de Europa. Porque esa es la libertad de escoger entre 5 marcas de leche, donde la ganancia se la llevan las dos mismas empresas oligopólicas. Pero a cambio de eso vamos a sacrificar todos nuestros derechos sociales, nuestros derechos laborales que podemos llegar a tener. ¿Qué importa que fomentemos el individualismo, que se pierda la figura de elegido? ¿Qué importa que ya no nos vayamos a jubilar? Ya los paquetes de Amazon van a llegar más rápido a sus hogares. Y bueno, para despedirnos, les comentaba que hay un comunicado de la Comisión Política Nacional en relación al encuentro y la suscripción de una carta que firmaron los militantes. Es decir, ya están dando maromas el PAN. Se las leo para ya irnos con esto, porque pues ya casi vamos a llegar a la 1:30. Pone, en virtud de la confusión y de las especulaciones que se han generado por el encuentro que algunos militantes panistas sostuvieron a título personal y sin la representación del Partido Acción Nacional con miembros del Partido Español Vox, en el que suscribieron un documento denominado Carta Madrid, la Comisión Política Nacional del Partido Acción Nacional manifiesta lo siguiente. Nuestra contraparte oficial en España es el Partido Popular, con quien compartimos membresía en diversas internacionales partidistas. En consecuencia, no tenemos ningún tipo de relación institucional con el Partido Vox. Los valores, estoy buscando como unas cosas. La civilidad política del PAN ha ayudado a formar en nuestro país parte de la concepción del diálogo y del acuerdo entre quienes piensan diferente. Y cuando las circunstancias lo han ameritado, hemos aprobado piezas legislativas fundamentales con nuestros adversarios políticos. Pacto por México, no sé qué tan bueno fue para la construcción del país, pero bueno. Bla, bla, bla. Es que aquí está. El PAN es un partido incluyente que siempre ha reprobado las posturas y conductas discriminatorias, sean xenofóbicas, racistas, antisemitas, homofóbicas o cualquier otra. De manera particular, Acción Nacional en esta época donde el fenómeno migratorio se ha convertido en un problema mundial, reafirma la plena vigencia de los derechos humanos de los migrantes, contenidos en nuestra Constitución y en los tratados que de hoy son ley de la nación. Además, condena la construcción de cualquier clase de muro de contención, sea ideológico o coactivo. En Acción Nacional siempre hemos estado a favor de las libertades y derechos de las mujeres desde 1939. Insistimos en el voto para la mujer. Como gobierno creamos el Instituto Nacional de las Mujeres y fue a partir de una iniciativa del PAN que se incorporó la paridad de género en la Constitución. Estamos a favor de la vida desde el momento de la concepción, pero en contra de la criminalización de las mujeres que decidan interrumpirla. Las alianzas internacionales con el PAN. El Partido de Acción Nacional es un partido humanista y centra su pensamiento y acción en la primicia de la dignidad de la persona, en el libre desarrollo de la personalidad y reconoce sus plenos derechos para ejercerla. Nuestro ideario, al igual que nuestra Carta Magna, la distinción de los tratados, rechaza toda forma de discriminación o de desigualdad de oportunidades.
o de desigualdad de oportunidades que pueda generarse por razón de origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil y cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Y eso lo pone Santiago Krill, que ahorita está en la Cámara de Diputados, que hablábamos de él al principio del programa. Dicho eso, ¿qué opinan? Rápido, en menos de 5 minutos para ya irnos. Y aprovechando esto y aprovechando que mañana, martes, y cuando ustedes lo van a estar escuchando, confiemos, se va a discutir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se va a declarar de acción de inconstitucionalidad el que se le prohíba a las mujeres abortar. Y como no voy a poner a discutir quizá con el compañero César o Ángel si las mujeres deben de tener sus derechos y poder decir sobre su propio cuerpo, le voy a preguntar a la compañera, a Valentina. ¿Qué opinas de que el PAN, que ya se postuló en contra de lo que van a votar mañana los ministros, se declare también a favor de las libertades y derechos de las personas? Qué mamada. Perdón, de verdad. Es que es impresionante lo que un grupo de fachos pueden llegar a hacer por adquirir votos y por adquirir aprobación, ¿no? O sea, el hecho de que tú digas una vez que estás a favor de que no se criminalice a las mujeres que interrumpan su embarazo, no te vuelve un aliado, de verdad no te vuelve un partido aliado, es que me parece completamente ilógico. Y oye, claramente vas a apoyar el hecho de que las mujeres tengan el voto en su momento, ¿no? Porque a ti te convenía que las mujeres blancas y educadas tuvieran un voto, porque iban a votar por el mismo partido que su esposo en esos momentos, ¿no? Que probablemente iba a ser el PAN. Entonces no vengas aquí a decir que esto fue un paso revolucionario que tomó el PAN a favor de las mujeres, porque todos sabemos que no es así. Ay, de verdad, me sorprenden a veces los fachos, Alex, me sorprenden. Sin duda, ¿no? O sea, pues la simulación es lo mismo, la simulación. Y ya, creo que, por si quedó duda, como lo mencioné, es mañana, ya por lo que declararon los ministros, se va a declarar inconstitucional penalizar el derecho a abortar de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Eso es como lo que se va a estar mañana manejando Suprema Corte. Y la próxima semana lo estaremos hablando aquí y a ver si conseguimos alguna nota de alguna compañera, invitarla a que se suma al debate. César, ¿qué opinas de lo que declara el PAN, de que ellos son a toda madre, son el partido cool para la chaviza, nada que ver con esos fascistas neonazis de Vox? Pues se me hace bastante contradictorio, ¿no? Y justo ya, pues igual, ¿no? Ahorita la retórica que maneja la derecha, pues no es buena, o sea, no está acoplada a su comportamiento tanto histórico como actual, ¿no? E inclusive, pues esta reunión que se llevó a cabo, pues era buscar el bienestar de la mujer, ¿no? Se habla es muy rara, es muy incoherente la dinámica, tanto liberal como de extrema derecha, en el aspecto de que se llegan a transgredir derechos humanos en búsqueda de imponer derechos humanos, ¿no? O sea, como el discurso de pues de todas estas invasiones, ¿no? Por ejemplo, a países del Oriente, ¿no? Porque justamente se están violando derechos humanos, ¿no? Y actúan mediante la violación de derechos humanos para imponer según sus derechos humanos, ¿no? Entonces, igual es la misma dinámica aquí, ¿no? Bastante contradictoria. Desde un punto de vista conservador, pues van a intentar impedir el derecho de decisión de la mujer para imponer otros derechos que lleven su línea de pensamiento ideológico, ¿no? Entonces, pues vamos a ver, ¿no? Cómo se articulan todos estos movimientos y qué van a declarar mañana, y ya lo estaremos hablando pues la próxima semana. Sí, esto creo que todavía nos va a dar lo de Vox y PAN, nos va a dar, si fue el jueves cuando se reúnen, si no me recuerdo, va a seguir las declaraciones, van a seguir apareciendo y ver qué ocurre, ¿no? A ver, y pues lo que va a ocurrir en la Suprema Corte, pues ya lo platicaremos. Ángel, ¿qué opinas de todo lo que estamos platicando y para darle cierre?
al panismo, el partido cool. Sí, ¿me oyen? Ah, sí, sí, sí. Sí. Bueno, lo único que puedo decir de todo esto es que creo que fue una decisión por lo menos decente dar una explicación, aunque yo no les creo nada, porque todos sabemos que el PAN sí es un partido conservador, que el PAN hacer esa reunión, a firmar esa carta, lo único que estaba haciendo es salir del closet, entre comillas, de lo que realmente son. Lo único que quieren no es lo único que quieren es no perder la gente que se le está alejando, no quemarse tanto, porque si esto les hubiera salido bien, yo estoy súper seguro que se hubieran subido a esa línea y se hubieran vuelto lo que son por dentro, una derecha o una ultraderecha. Yo estoy casi seguro que todo eso lo hacen por marketing. Pero bueno, esperemos que... Bueno, ya no puedo esperar nada de los partidos políticos, pero ojalá haya una oposición buena, porque no lo hay para nada. El voto útil, el contrapeso, ya prácticamente para mí ya no existe. El PAN es un chiste. Me preocupa y espero que no pase, aunque ya vimos algunos movimientos en el TEC de Monterrey, que esa es otra noticia, con su movimiento pro vida. Esperemos que dentro de los jóvenes no se levanten facciones libertarias fuertes, que no se levanten conservadores, porque no necesitamos nada de eso. No ocupamos que se sigan perdiendo derechos, porque hemos luchado demasiado. Bueno, se ha luchado demasiado, muchos compañeros, compañeras han luchado demasiado para que su lucha, para que su movimiento sea tomado en cuenta, para que ellos mismos no sean discriminados, para que llegue otra facción y con esa bandera de libertad y libertad de expresión, lo único que están haciendo es ser homofóbicos, ser machistas, ser conservadores. Y es una triste realidad que esa sea la proto oposición, pero a ver qué sale. Siento que va a salir más memes que buenas decisiones, pero esa es la realidad de México. Tristemente, ¿no? Y por supuesto, esto es marketing político, ya que están dándose patadas de ahogado y que vieron que dentro de su propio partido también dijeron por aquí no va. Pero bueno, la próxima semana estaremos platicando todavía a ver si sale alguna nota más interesante sobre Vox y el PAN, sobre la Suprema Corte, y ya veremos qué más nos inventamos. Muchísimas gracias por acompañarnos durante esta hora, hora y media aproximadamente. Y no olviden seguirnos tanto en nuestra página de Facebook, Radio Rebelde MX, como en el canal de YouTube. Ya próximamente me honra decirles que va a haber nuevos programas. Va a haber, ya por ahí se están cociendo a fuego lento algunos programas que también confiamos les vayan a gustar. Por lo que a seguir dando la lucha contrahegemónica y a seguir pateando fachos. Muchísimas gracias, nos vemos compañeros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Adiós. Hasta luego, hasta luego. Y luego, bye.